Buenas tardes, mi nombre es Claudia Campaña, soy doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo y profesora de la Universidad Católica de Chile. Quiero darles la bienvenida a esta actividad de Puerto Ideas Valparaíso, en la cual eh, trataremos sobre la sobrevivencia y desafío de los grandes museos en tiempos de pandemia, en la que conversaré con el historiador del arte inglés y director de la National Gallery de Londres, doctor Gabriele Finaldi. Este año, Puerto de Ideas, Valparaíso, celebra su 10º aniversario y lo hace gracias al apoyo de Colbún, Copeuch, Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas de Chile. Yo espero que disfruten esta sesión. Y los invito entonces a empezar. Quiero que por una hora nos traslademos a Londres, que imaginemos que podemos tomar esos buses en dirección a la Plaza de Trafalgar y que nos vamos a bajar a una cuadra de la National Gallery. Ahí ustedes están viendo en la mano derecha el edificio, ya nos vamos aproximando, aquí ya estamos casi llegando. Estas fotos son de octubre del año pasado, cuando la National Gallery recién inauguraba la extraordinaria exposición que hicieron sobre los retratos de Gauguin. Ahí tienen otra imagen que les da una idea a quienes no han estado allí de lo magnífico que es este edificio. Le falta, eso sí, la última ala que se le ha añadido al lado izquierdo, que es la Sainsbury Wing. Ahí está muy bien ubicada en esta plaza tan emblemática. La National Gallery fue fundada en 1824 y cuando se fundó decía que era para el disfrute y la educación de todos. Y está precisamente en la Plaza de Trafalgar, que es el corazón de Londres, porque es de muy fácil acceso. A una cuadra está el metro de Charing Cross y llegan ahí todos los buses, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, es un verdadero templo, es una pinacoteca, y lo interesante es que fue construido este edificio para albergar una colección de arte. Es decir, no es un edificio, como ocurre con otros grandes museos, que se adecuó para recibir arte. Y eso hace que cuando uno entre, eso se siente, las obras están muy bien dispuestas. Aquí, por cierto, lo que vamos viendo es un acceso previo al coronavirus, previo a la pandemia, donde la gente entraba sin necesidad de mascarilla, cuantas veces quisiera, porque interesante es mencionar que la National Gallery no cobra entrada por ver la colección permanente, aunque sí lo hace por ver exposiciones transitorias, de tal manera que ustedes pueden ir a ver un día una sola pintura, contemplarla, como en este caso esta persona que está mirando el carro de heno de John Constable, y al día siguiente volver a ver otra. Ahora es interesante también que la National Gallery no solamente tiene pintura inglesa, sino que tiene una reunión de más de 2.300 obras con cuadros realizados desde el siglo XIII hasta 1900 en distintos países. Aquí están viendo ustedes el maravilloso díptico de Wilton, un poco más allá al fondo, estas tres jóvenes que están disfrutando de una de las obras icónicas de la galería, como es los Arnolfini de Jan van Eyck, en una pieza contigua. Pueden ver, por ejemplo, la obra de Piero La Francesca, y dos excelentes ejemplos como es la Natividad o el Bautismo de Cristo. Un poco más allá, una de las tablas del tríptico de la batalla de San Romano de Paolo Uccello. Leonardo da Vinci. Tienen nada menos que el cartón de Leonardo, ese con la Virgen, el Niño, Santana y el Bautista. Y tienen la segunda versión de la Virgen de las Rocas. La primera está en el Museo del Louvre. Pueden ver a Crivelli, esa pintura ahí que están viendo de formato paisado de Botticelli, donde Venus está mirando a un Marte dormido. Miren abajo ese casón, ese baúl extraordinario que se usaba probablemente para guardar la ropa. El manierismo muy bien representado, entre otros por Bronzino. Estamos viendo alegoría
con Venus y Cupido. Por supuesto que el barroco, los Velázquez, los Rubens, la pintura holandesa. Aquí a la izquierda ustedes están viendo la Cena de Maús de Caravaggio, el siglo XIX con Madame Moitessier de Jean-Dominique Ingres. Hay salas dedicadas a la pintura impresionista, postimpresionista, y aquí estamos viendo nada menos que una reunión de obras de Van Gogh, donde la gente se agolpa a fotografiar los girasoles. Pero no solamente hay una extraordinaria colección permanente, sino que también hay exhibiciones transitorias. Este 16 de marzo, de hecho, la National Gallery inaugura Tiziano, Amor, Deseo y Muerte. Pero 3 días después, debido al COVID-19, debe cerrar. Debe cerrar. Y ahí viene, ¿no?, lo que todos nosotros sabemos, los famosos, las cuarentenas o los lockdowns, se vacían los museos, se vacían las calles, cambia el escenario, es bastante desolador ver esas salas vacías, ¿no?, por meses, en silencio. La galería recién puede reabrir el 8 de julio, de hecho es la primera, el museo londinense que abre, pero ahora con un protocolo muy estricto, todos tienen que usar mascarilla, si quieren así entrar el aforo más limitado. Han diseñado 3 rutas por las cuales la gente puede transitar. La sugerencia de mantener distancia física está muy bien señalada en la sala, y no solamente en la sala, sino que hasta en los baños. Miren eso, por favor, eso nos habla del mundo que estamos viviendo en la actualidad. Yo, como digo, esta es la versión del urinario de Marcel Duchamp en modo coronavirus, ¿no? Y así el mundo para todos nosotros ha cambiado, y ese cambio del futuro en los museos, de los grandes museos, vamos a hablar con Gabriele Finaldi, que desde 2015 es el director de la National Gallery de Londres. Entre el 2002 y el 2015 fue director adjunto de conservación e investigación del Museo Nacional del Prado, así que de museos sabe y muchísimo. Es doctor en Historia del Arte del Courtauld Institute of Art de la Universidad de Londres. Ha curado cientos de exposiciones en el Reino Unido, en España, en Italia, en Bélgica. Y ha publicado sobre pintura española e italiana del siglo XVII y XVIII mayoritariamente, sobre Zurbarán, Velázquez, Caracci, Picasso, entre otros. Ahí tienen la imagen de Gabriele. Está con barba, eso sí, así que ahí tenemos una foto del más actualizada, y es con él con que quiero empezar a hablar entonces y a conversar sobre la sobrevivencia y los desafíos de los grandes museos en tiempos de pandemia, y le quiero agradecer el que nos haya dado una hora de su tiempo para conversar al respecto. Bienvenido, Gabriele. Gracias, Claudia. Es un gusto charlar contigo esta tarde. Yo te hablo desde Trafalgar Square, aquí en Londres. Me encantaría estar físicamente ahí en Puerto de Ideas con vosotros en Santiago de Chile. Otra ocasión será. Pues yo creo que una de las cosas que has señalado en la introducción, que la National Gallery es gratuita, como lo son todos los grandes museos nacionales de la capital, pues hacen que se crea costumbre de visitar los museos. Los visitábamos también en el colegio, y con mis padres pues sí que íbamos a visitar el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencias, el Victoria and Albert y la National Gallery también. Entonces, esta idea de crear costumbre de visitar los museos desde niños, que es un poco lo que queremos desarrollar todos, pero desde luego sí que en Gran Bretaña pues ha sido parte un poco de la fibra de nuestra vida. Hay una porción significativa de la población que sí que se ha ido acostumbrando a visitar frecuentemente los museos, y los museos de esta manera pues juegan un papel dentro de la sociedad que es bastante significativo, y nos gusta pensar, por lo menos como directores de museo, bastante influyente. Gracias. Ahora, Gabriele, cuando asumió la dirección de la National Gallery el año 2005, yo estoy segura que nunca imaginó que un virus iba a poner en jaque
al planeta y con ello la actividad real. Ustedes, como yo mencionaba, han debido estar cerrados por 3 meses y medio, lo cual no tiene precedentes en la historia de la galería. Según entiendo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial solamente estuvieron cerrados 48 horas consecutivas, porque la National Gallery, salvo para Navidad y Año Nuevo, tiene todos los días del año sus puertas abiertas. ¿Nos puede contar algo al respecto? Sí, efectivamente, ¿quién podría haberse imaginado cuando salían aquellas noticias de un nuevo virus que había aparecido en el Extremo Oriente que tan fuerte impacto hubiera tenido sobre todos nosotros, además en todo el mundo? Y los museos también. Em, lo que dices es verdad, la National Gallery nunca ha cerrado sus puertas y hemos tenido que esperar una pandemia que ha afectado a todo el mundo para efectivamente hacer que nuestras puertas se cerraran durante 111 días. La National Gallery pues estuvo abierta durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también mantuvo abiertas sus puertas, eh, aunque en esta ocasión sin los cuadros, porque como había peligro de bombardeos desde el aire, pues entonces las obras se evacúan, se sacan del museo y se llevan a un lugar seguro en el norte de Gales. En un primer momento se había hablado de llevar la colección a Canadá, pero Winston Churchill, el primer ministro en aquel momento, dijo que de ninguna manera se iban a sacar de Gran Bretaña estas obras, se podían enterrar en las cuevas de Gran Bretaña, pero de ninguna manera iban a salir del país. Y la galería, aún sin cuadros, pues sí que abrió sus puertas. El director en aquel momento era el célebre historiador Kenneth Clark. Y Kenneth Clark actúa de una manera bastante rápida y con un sentido bastante populista también, en el buen sentido, que ve que es importante que los londinenses tengan un alimento cultural de algún tipo. Y estando en la National Gallery, pues en pleno centro, como dijiste en tu introducción, pues justo en el centro geográfico de la ciudad, pues pensó organizar una serie de conciertos todos los días, los famosos aquí en Inglaterra, lunchtime concerts of the National Gallery. Le pidió a una pianista en aquel momento muy célebre, Myra Hess, que organizara estos conciertos y de esta manera, sin cuadros, pues la National Gallery abría sus puertas y todos los días, a partir de octubre del 39 hasta abril del 46, salvo los fines de semana, pues había un concierto a la 1 de la tarde en la National Gallery. Y de esta manera, pues se mantenía una actividad cultural, en primer lugar. En segundo lugar, pues un sentido de comunidad. Es curioso que la National Gallery crea una relación muy cercana con la población de Londres, justo en un momento en que los cuadros no están disponibles para verse. A partir del 1942 sí que empieza lo que llamábamos el Picture of the Month. Se trae una obra de las cuevas del norte de Gales, donde estaban escondidas las obras, y se exponían durante un mes para el público londinés. Entonces tenían los conciertos, una obra al mes. De noche se bajaba a los sótanos para guardarlo en caso de bombardeos. Y de esta manera, pues la galería jugó un papel importante, manteniendo viva una cierta normalidad cultural y muy apreciada ciertamente por los visitantes. Por eso digo que la pandemia nos ha llevado a una situación donde nunca hemos estado, es decir, los cuadros encerrados en la galería, las puertas cerradas. ¿Y qué significa una colección cuando no puede ser vista? Es una pregunta casi metafísica, ¿no? Apropiada este título a la García Márquez que has elegido para nuestra conversación. ¿Qué pasa con las obras cuando no pueden ser vistas? ¿Qué pasa con los museos cuando la pandemia le obliga a cerrar sus puertas y no hay público? Ahora,
vámonos entonces a ese tema. Durante la pandemia y todos hemos tenido que vivir, algunos más, otros menos en el mundo, situaciones de cuarentena y encierro. Y durante esos periodos los museos han recurrido a Internet para mantener contacto con el público. La National Gallery tiene un excelente, la gente que nos está hoy día viendo, si es que no la han visitado, yo les recomiendo hacerlo, porque yo estoy impresionada porque ustedes han subido toda la colección, incluso aquellas obras que están en el depósito, uno las puede ver. Ahora, al año ustedes tienen 9 millones de consultas online. ¿Cuánto aumentaron las visitas virtuales durante el cierre? ¿Y qué información era lo que más buscaba la gente? Pues es verdad, en el momento en que se cierran las puertas, en un cierto sentido la galería física ya deja de existir. Ya la visita no se puede hacer, no se pueden acceder a las salas, no se puede estar delante de los Pieros, de los Leonardos, de los Caravaggios, de los Van Goghs que has presentado en tu introducción. Y entonces la galería de pronto se convierte, por circunstancias, en una galería virtual, en una galería online. Eh, Afortunadamente estábamos bastante preparados para asumir este nuevo reto, esta especie de conversión inesperada y obligada de la National Gallery. Eh, y de esta manera, pues hemos estado muy presentes online, como dices. Hemos ampliado la oferta online, multiplicando por 4 realmente. Y durante el tiempo del cierre, pues sí que se ha doblado el número de visitantes virtuales. Esto presenta unos desafíos muy interesantes. La National Gallery ha buscado pues, nuevas fórmulas de comunicación online. A veces pues, eran los conservadores que presentaban una obra o un tema. También pues, se ha abierto a lo que llamamos One Picture, Many Voices, un cuadro, muchas voces, donde personas de distinto ámbito, muchas de ellas no expertas en historia del arte, pues comentan una obra y se abre así el abanico de voces que hablan de obras de la National Gallery. También pues había actividades para, decimos, la reflexión, este slow looking, que es una nueva forma de acercarse a las obras de arte. Y también pues actividades específicas para niños. Pues todo esto pues pasa a online y durante unos meses pues la galería prácticamente existe solamente a través de este vehículo. Muy complicado, no solamente para nosotros, para todos los museos que lo han intentado, porque no había nadie en el museo, salvo seguridad. Entonces, todo esto lo teníamos que hacer desde casa, sin estar en los mismos espacios. Todos estos son desafíos nuevos, pero hemos visto que se puede hacer. Seguramente pues hubo un gran interés al principio, hubo muchísima demanda para hacer las visitas virtuales, los itinerarios a través de las salas. Se veía que la gente sentía la ausencia, el hecho de no poder visitar físicamente, pues querían una especie de sustitución, algo que recordaba visitar las salas y las obras del museo. Entonces los online itineraries, pues sí que tuvieron mucho éxito. Luego, y creo que lo hemos visto en todos los museos, pues llegó un momento en que la gente ya, pues un poco se cansaba un poco esta, de ver el mundo, ver los museos puramente a través de la pantalla. Entonces, pues ha habido una bajada un poco en el consumo de estos contenidos online, lo hemos visto en todos los museos, pero sí que el desafío es para el futuro, es decir, en el momento que hemos visto que somos capaces de crear contenidos, de llegar a públicos también muy lejanos y públicos mucho más grandes de los que pueden visitar el museo, pues yo creo que nos crea unos interesantes desafíos para el futuro, ahora que el museo ya ha vuelto a abrir. Ahora, siguiendo con el tema de la tecnología,
Uno puede ver obras en Internet hoy día con enorme detalle y nitidez. ¿Es posible que en el futuro la experiencia virtual reemplace la experiencia presencial? A lo mejor van ustedes a cobrar por visitas virtuales y los museos van a quedar más bien para los coleccionistas, los historiadores del arte, los curadores. ¿Es eso posible? No, no va a suceder esto. ¿Por qué no va a suceder? Porque como personas nos interesa estar juntos en espacios físicos y disfrutar del arte o del teatro o de la música de una manera en vivo y en directo. Entonces, esto no va a pasar. Lo que sí va a pasar y lo que estamos ya viendo es que la tecnología permite enriquecer el encuentro con las obras de arte y puede hacer cosas que delante de una obra de arte en el museo pues no puedes hacer. A veces las obras son muy grandes y no se pueden ver los detalles que quedan, decimos, a 2 metros de altura. No se puede uno acercar para ver el detalle de la misma forma que lo puede hacer la cámara y que se puede ver online. Yo creo que esto es solamente un ejemplo de las tantas cosas que la tecnología nos va permitiendo y nos permitirá siempre más. Yo decimos, en la National Gallery he apostado por, decimos, un approach, decimos, bastante variado hacia las obras de arte. Ciertamente hacemos lo que un museo tiene que hacer, es decir, presentar las obras, explicarlas, dar charlas delante de ellas, hacer las exposiciones, pero me parece que también hay un campo grande por conocer y por trabajar en la experiencia digital y la experiencia online. Hemos hecho el año pasado una exposición dedicada a Leonardo da Vinci, la Virgen de las Rocas, con motivo del centenario de la muerte de Leonardo en 1519. Y lo que hemos querido hacer es una experiencia inmersiva dentro del museo en torno a esta obra y recrear un poco las condiciones en las que presentó la obra cuando la terminó Leonardo a principios del siglo XVI. Al mismo tiempo, pues hemos creado una especie de laboratorio de investigación, lo hemos llamado NGX, para plantearnos qué es lo que puede aportar que pueden aportar las nuevas tecnologías a la experiencia museal, a la experiencia del visitante, el que viene al museo, y también del visitante virtual. Y estamos colaborando con la King's College de London University y otros entes que son muy avanzados en este campo para ver de qué manera las pinturas de la National Gallery pueden llegar al público utilizando nuevas tecnologías, colaborando también con artistas plásticos y a ver de qué manera pues también su aportación a través de la tecnología puede enriquecer la experiencia del museo a través del online. En relación, hay una pregunta aquí hecha desde Chile, esas audiencias distantes, por ejemplo, una audiencia chilena, ustedes están ofreciendo excelentes cursos, charlas, eh, pero que son asequibles hoy día por la tecnología, pero para algunos el idioma es un obstáculo. ¿Han pensado a futuro ofrecerlas tal vez en otros idiomas? Me refiero más allá del subtítulo para que otros públicos lejanos puedan acceder a la colección, al conocimiento de las obras. No, tienes perfectamente razón. Yo creo que es un tema que tenemos que plantearnos. A decir la verdad, es solamente muy recientemente en la National Gallery que hemos ido poniendo textos en las exposiciones que son en otros idiomas. Por ejemplo, cuando hicimos la exposición sobre Gauguin,
pues también incluimos textos en francés y también un texto de introducción en tahitiano. Creo que hubo muy pocos que pudieron leerlo o entenderlo, pero desde luego era un gesto hacia las personas de distintos países relacionados con aquel artista que pudieran tener un interés en la exposición. Lo tendremos que hacer más. Y también es verdad, y lo confieso, decimos como británico, que a veces somos un poco, como queremos que todo el mundo hable inglés, no nos esforzamos demasiado. Pero yo creo que si la National Gallery quiere realmente tener un global reach a través de sus actividades online, pues ahí está también el tema del idioma. Ciertamente, pues el español es extremadamente importante y también para el futuro seguramente lo será también el chino. Ahora, entrando a esa parte ingrata, el financiamiento, bueno, money, ¿no? Ustedes reciben al año alrededor de 6 millones de visitas, lo cual es extraordinario. Pero de eso, de esa cantidad, el 65% son turistas y la industria turística está sufriendo en esta pandemia muchísimo, ¿no? Ustedes se habían puesto como meta incluso financiar el 50%, autofinanciar el 50% de sus actividades, ¿no? Y lo estaban logrando. Entonces, ¿en qué porcentaje han disminuido las visitas con la disminución del aforo? ¿Cuál es el real impacto económico que están teniendo? Y dentro de la misma pregunta, ¿están recibiendo ayuda del gobierno? ¿Tienen ayudas comprometidas futuras? ¿Sí, no? Pues el impacto es brutal. No solamente por el cierre, porque tuvimos estos 3 meses y medio, casi 4 de cierre, sino también porque el público es muy, muy reducido ahora mismo. Has hablado de ese gran porcentaje de visitantes que vienen del extranjero. Londres es un imán muy potente para el turismo. El turismo ha prácticamente desaparecido, no hay movimiento de gente. Esto significa que, decimos, casi el 70% de nuestros visitantes típicos, pues simplemente no están porque aquí no han venido los alemanes, los italianos, los franceses, los americanos, simplemente no han venido a Londres en estos últimos meses y seguramente tardarán en volver. El público local, el público londinense y del sureste de Inglaterra, pues sí que está viniendo, pero en números mucho menores. Es una característica de este momento que el centro de Londres está siendo bastante poco practicado, bastante poco visitado. Estamos viendo los números en torno a Leicester Square, Piccadilly, Trafalgar Square, y hemos bajado prácticamente del 60% respecto al año pasado, y esto naturalmente tiene un efecto muy grande sobre nosotros. Estamos viendo, en comparación con el año pasado, pues más o menos el 15% de los visitantes están visitando entre 2.000 y 2.500 personas al día la National Gallery. Has preguntado por las finanzas y claro que esto tiene un impacto muy fuerte sobre las finanzas porque el modelo de financiación que tiene la National Gallery pues requiere un número consistente de visitantes. En el momento en que se baja el número de visitantes, pues se ven muy afectadas las fuentes de ingreso autogestionadas, sobre todo la actividad de exposiciones, el bookshop, los restaurantes y los eventos, que desde luego en Gran Bretaña son una fuente importante de ingresos para las instituciones culturales. Entonces nos encontramos pues prácticamente de un día a otro que toda esta actividad o ha desaparecido del todo o se ha reducido muy significativamente. Entonces, naturalmente, siendo un museo nacional, pues hemos estado en contacto con nuestro gobierno y le hemos explicado que la fórmula con la que hemos trabajado tradicionalmente, pues
ahora mismo no funciona y necesitamos su apoyo. Y en parte nos están respondiendo y se lo agradecemos. Somos también muy conscientes que los grandes museos, etcétera, sobrevivirán, sin duda. Aquí hay problemas en Gran Bretaña muy grandes con museos cívicos que dependen de, decimos, local authorities, de los ayuntamientos, las fundaciones, para no hablar de los teatros y de las compañías de danza, que obviamente tienen otro tipo de problemas, y me imagino que en Chile es exactamente lo mismo. Así es. Ahora, ustedes, bueno, no pueden realizar los grandes eventos que estaban acostumbrados y me llamó la atención la posibilidad de donar en línea. Ustedes dicen, la frase la encontré impactante: done hoy y ayúdenos a continuar trayendo la Galería Nacional a los hogares de la nación. Sugieren también hacer un regalo a la galería en su testamento, una donación que va a salir de impuestos. ¿Ha sido generoso en este tiempo ese público con las donaciones? Sí, el público ha respuesto muy bien a esta invitación y por lo general así es el público británico, y estamos hablando fundamentalmente en este momento del público británico. Y el tema de los legados también es un tema importante para las fundaciones y los charities y los museos, las instituciones culturales en este país, y estamos muy agradecidos a los que nos recuerdan en su testamento. Yo creo que esto, Timo, se relaciona con lo que yo decía antes, ¿no? De esta relación que el museo ha podido crear con la población y con los visitantes, que es una relación constante con muchas personas. Este sentir que el museo de alguna manera me appartiene, me pertenece, es mío, me puedo acercar cuando quiero, está ahí para mí, para mi uso, lo fue para mis padres y lo será también para mis hijos, ¿no? Entonces está este sentimiento de la institución que está ahí, que es algo bueno para la sociedad, que yo quiero participar en ella, forma parte de la fibra de mi vida, como decía, de los ciudadanos, y de esa manera pues también quiero contribuir. Ya lo hago con mis impuestos, obviamente, porque somos un museo nacional, pero al mismo tiempo pues quiero ayudar, quiero demostrar mi agradecimiento, mi apoyo, quiero que la galería siga con sus actividades y quiero que esté también para mis hijos y mis nietos. Ahora, si los contagios siguen en aumento en Europa, si hay que volver a cerrar, si la cosa se pone realmente fea, y espero que no sea el caso, la verdad, ¿han considerado en vender alguna de las piezas de la colección? ¿Es eso posible o lo tienen prohibido por ley? Esto no se puede hacer porque la galería, según su estatuto, no puede deshacerse de obras de la colección. Esto es muy importante porque la galería tiene una entidad, no es solamente una colección de objetos, sino es una institución que recoge una historia, que recoge una serie de intervenciones de personas, de gobiernos, de benefactores, de donantes, etcétera. Y todo esto es lo que forma la National Gallery. Por esto decimos hay una integridad que hay que respetar, es muy importante respetarla. Sé que en otros países pues la situación es distinta, pero aquí estamos hablando de una colección nacional y, y una ley que no lo permite. Entonces, estamos buscando otras fórmulas. Desde luego, yo también espero que no tenemos que cerrar. Si es que cerramos será por la pandemia y no porque no somos capaces de gestionar una galería abierta al público. Interesante, Isabel. Winston Churchill dijo: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.
¿Qué oportunidad ve usted en esta crisis? Pues yo creo que es una oportunidad de volver a replantear para qué existimos, es decir, realmente para qué existe la National Gallery. Existe para, decimos, conservar su patrimonio, pero también existe para que este patrimonio sea utilizado por los ciudadanos y por los visitantes. Es decir, somos custodes de un legado importantísimo que nos habla hoy, y la pandemia nos obliga, decimos, a volver a plantearnos esta razón básica de nuestra existencia. Tendremos que trabajar más con el público local, ciertamente durante los primeros años de la pandemia y la pospandemia. Creo que tendremos que mirar con mucho cuidado, pues, cómo utilizamos, decimos, nuestros recursos, y estoy hablando no solamente de recursos financieros, sino recursos de la colección y también recursos intelectuales. No podemos olvidarnos que somos una institución internacional, además de británica, y entonces creo que es importante seguir con una cierta actividad internacional de intercambio de especialistas y también intercambio de obras. Y creo que también, pues, tenemos que plantearnos dónde nos situamos, decimos, delante de una población que está sufriendo bastante, y qué papel podemos jugar en cuanto a, decimos, cultural well-being, decimos, el bienestar de la población, porque sinceramente creo que la galería y sus colecciones pueden tener un papel importante para, decimos, el bienestar mental, el bienestar de la gente, la posibilidad de estar juntos en un espacio con otras personas y disfrutar de cosas importantes y bellas. Son cosas que nos ayudan individualmente y también nos ayudan a crear comunidad. Son cosas a lo mejor difícil de medir o de darle un valor específico, pero somos muy conscientes desde la reapertura el día 8 de julio que fue un evento, decía, muy significativo, que la galería volviera a abrir sus puertas, que la galería pudiera de alguna manera como redonar la colección a la nación, como decías, al público, y disfrutar de ella. Y también es simbólico de un deseo de resistencia a situaciones adversas, decimos de volver a convocar la sociedad a aprender y a disfrutar dentro de nuestras salas y también online. ¿Los museos ingleses están trabajando conjuntamente o las naturalezas tan diversas y la situación lo han impedido y más bien se ha desatado una competencia por asegurar fondos, por búsqueda de benefactores u otros? No, yo diría que hemos visto una solidaridad nueva, más profunda todavía de la que ya disfrutábamos en el pasado. Los museos que dependen directamente del gobierno, pues forman un grupo, y también pues hay una serie de instituciones museales y artísticas que dependen por su financiación de lo que se llama Arts Council England. Arts Council England pues recibe también financiación del Estado y se responsabiliza de cómo distribuir estos fondos, y ha habido unos fondos importantes de emergencia para apoyar estas instituciones. Entonces, sabemos que nos encontramos todos, decimos, en el mismo barco, con el mismo problema, y desde luego hay que buscar siempre más formas de colaborar. Nosotros, por ejemplo, hemos establecido una colaboración con la London Philharmonic Orchestra, que obviamente no ha podido actuar en este tiempo. Entonces hemos buscado la opción para hacer algo conjuntamente online entre la National Gallery y the London Philharmonic, pero también con instituciones más pequeñas, ofreciendo
pues el expertise de nuestros conservadores y restauradores, y llevando obras de nuestra colección, decimos, por el país, también a lugares donde no te esperarías ver un cuadro de un maestro antiguo. Lo hicimos el año pasado con el autorretrato de Artemisia Gentileschi que adquirimos, que pudimos llevarlo a un colegio de niñas, lo llevamos a una prisión de mujeres, lo llevamos a una biblioteca. Es decir, que las obras de la National Gallery también empiecen a formar parte de la vida de las comunidades a través de toda la geografía del país. Estas son algunas de las cosas que vemos que podemos hacer. ¿Hay alguna posibilidad, lo digo al tiro porque en este minuto para nosotros es extraordinariamente difícil desplazarnos, ¿hay alguna posibilidad que algunas obras salgan, digámoslo así, on tour y que visiten el Cono Sur o otros lugares? Ya que si nosotros no podemos ir, me refiero a esa masa de turistas, de extranjeros, que algunas obras vengan o está fuera de toda posibilidad. No está en absoluto fuera de las posibilidades. Yo diría que ahora mismo estamos entendiendo cómo funcionar con estas nuevas limitaciones. Una de las limitaciones que tenemos es que es muy difícil para el personal del museo viajar. Normalmente las obras de arte viajan con correo, con un técnico del museo que acompaña la obra a una exposición, al lugar donde se enseñe cuando se presta. Esto en ese momento es muy difícil. Los museos se han ido adaptando y mucho se puede hacer por Zoom y por online, pero es un momento particularmente complejo y difícil. También es verdad que los préstamos también de obras de arte pues están costando siempre más. Las complicaciones del seguro, las complicaciones del viajar seguro en aviones o en camiones, y entonces son, yo diría, siempre menos quizás las instituciones que son capaces de acoger exposiciones o el préstamo de obras importantes, pero la National Gallery no tiene cerrado ninguna avenida. Si surge una oportunidad interesante, desde luego la cogeremos. El ICOM, por si alguien no lo sabe, es el International Council of Museums, publicó un llamado a los líderes políticos para que no abandonen a los museos y a su personal. Y en el texto enfatizó textualmente que los museos son parte esencial de la identidad de los pueblos y las naciones. Y dice, agregan, tienen un papel clave en el futuro de la humanidad, especialmente en tiempos de incertidumbre, y señalan que tendrán un rol fundamental en la reparación y fortalecimiento del tejido social de las comunidades afectadas. ¿Por qué los museos, Gabriele, son tan fundamentales en la reparación y fortalecimiento de ese tejido social en las comunidades? Pues yo aquí empezaría con el tema de National Gallery. Nosotros somos una de las primeras instituciones que se llaman National. Esto no es exactamente lo mismo que nacional, como lo utilizamos en español. National significa relacionado con la nación, y en Gran Bretaña entendemos la nación como, decimos, la gente o los ciudadanos, la gente. Es decir, es la galería de la gente. The National Gallery significa The Nation's Gallery. La galería que desde el principio, desde 1824, concibe su ser como una especie de servicio a la sociedad, como algo que los ciudadanos tienen que utilizar. De hecho, en las instrucciones de 1824 para visitar, se dice que la National Gallery está for the use of the public, es decir, para ser utilizada por el público. Esto significa que puede ser visitada como fuente de placer, como fuente de lugar de reunión para el público, como lugar para estudio, pero también yo creo que hay un elemento también difícilmente cuantificable, que es que la National Gallery reúne una serie de objetos que consideramos muy valiosos, importantes, y que de alguna manera comunican
contenidos importantes que hablan de temas universales que pueden ser la familia, el patriotismo, la fe. Decimos cómo nuestros antepasados se han enfrentado a las crisis de sus tiempos. Entonces, en este sentido, hay una comunicación rica de experiencia que se transmite también a la gente de nuestro tiempo. Y en una sociedad donde los puntos firmes parecen que se van reduciendo siempre más, la fe en las instituciones está bastante mermada, pues los museos sí que creo que mantienen una relación cercana y de confianza todavía con los ciudadanos. El segundo punto que diría es que, claro, esta declaración del ICOM, este texto del ICOM, pues habla también de una especie de herida, ¿no? Es como que la sociedad ha sido herida por la pandemia y de alguna manera pues se necesita una actuación médica de reparación, de reunir otra vez los tejidos, etcétera. Y este símil, esta metáfora de una sociedad con una persona que ha sido herida, pues creo que también nos pueden ayudar a reflexionar sobre qué papel los museos, que son lugares que reúnen, que dan lugar a la autorreflexión, a la reflexión sobre la identidad, sobre la historia, sobre la proyección hacia el futuro, sobre cuáles son las cosas valiosas que hemos recibido, decimos, de las sociedades anteriores y qué es lo que queremos legar nosotros al futuro, pues sí que son lugares fundamentales para plantear qué queremos ser como sociedad, dónde queremos llegar, cómo vamos a reparar el daño que nos ha causado la pandemia. Gabriele, usted que conoce tanto de museos y de su administración, ¿qué le aconsejaría a los museos más pequeños? ¿Cómo deben capear este temporal? Porque hay muchas realidades de museos. Sí, lo cierto es que hay que trabajar con los públicos locales, lo que están a mano, y lo que hay que hacer es buscar fórmulas, muchas de las cuales ya existen, de dialogar con el público, es decir, hacer que nuestras instituciones no sean lejanas, no sean de difícil uso, y también abrirnos, y esto a veces nos cuesta también en los grandes museos tradicionales, etcétera, abrirnos a otras formas de ver el museo, también reconocer que no solamente nosotros como expertos de historia del arte tenemos voz en capítulo, es decir, que aquí hay algo mucho más rico y que se puede utilizar en formas muy, muy distintas. Yo creo que el papel que he comentado ya varias veces, ¿no? de lugares donde se reúne la comunidad, pues también es un papel muy importante que puedan hacer museos grandes o pequeños que sean, decimos, en su comunidad local. Los museos sin duda tienen un rol social, es indudable, es incuestionable. ¿Cómo ve el futuro en medio del coronavirus? Y no puedo dejar de mencionarlo, y Brexit mediante también. Bueno, lo puedo comentar desde el punto de vista de mi museo. Somos un museo de arte internacional, fundamentalmente europeo, y esto es muy importante, tanto delante del desafío del coronavirus como el desafío del Brexit. La Gran Bretaña ha tomado la decisión que se quiere de alguna manera separar o alejar del proyecto europeo, de la Unión Europea, y buscar una vía distinta. La National Gallery habla mucho de la relación del arte de los pintores de este país con la tradición europea. En nuestras colecciones, por ejemplo, tenemos Turner, que es el gran pintor de paisajes del siglo XIX,
que se veía desde luego parte de una secuencia que iba desde el Renacimiento a través de los pintores barrocos, de paisajes, sobre todo Poussin y Claudio de Lorena, pasando por Domenichino y los paisajistas del siglo XVIII, llegando hasta su tiempo. Entonces él se veía dentro de una tradición, dentro de una genealogía que no es nacional, es una genealogía internacional. Y donó su colección cuando murió al Estado, y quiso que 2 de sus cuadros se expusieran siempre in perpetuity, son sus palabras en el testamento, con 2 cuadros de Claudio de Lorena. Y hemos mantenido esta promesa, en cierto sentido, que le hicimos a Turner en el 1856, que estas obras se expondrían siempre conjuntamente, a pesar de que son de tiempos muy distintos, 150 años de diferencia. Y estas obras la hemos movido recientemente y la hemos situado en el centro del museo. Y ha sido un gesto casi simbólico para decir, es verdad que políticamente, decimos, buscamos una vía distinta, pero recordemos que culturalmente, decimos, nuestra identidad está muy vinculada a la tradición filosófica, a la tradición artística y la tradición cultural de la gran familia europea. Y recordémonos que también muchos de nuestros visitantes, la mayoría de ellas, por lo menos en tiempos ante-COVID, pues procedían de Europa. Entonces, claro, el desafío está ahí y es difícil ver a largo plazo exactamente cuáles van a ser las consecuencias para nuestro país. Pero creo que desde el punto de vista de esta institución, decimos el vínculo con los grandes museos europeos, con la tradición europea de pintura, pero también de historia del arte, es muy importante que la mantengamos viva y activa. Qué impresionante cómo ha pasado rápido el tiempo. A mí se me ha hecho nada. Para el próximo año, dado que estamos ya cerrando, ¿cuáles son las exposiciones que han agendado? Sé que la agenda ha debido modificarse precisamente por esta pandemia, pero el 2021, ¿qué exposiciones vamos a ver? ¿Qué es lo que puede, ya sea virtualmente o presencialmente, ver el público? Pues sí, tienes razón, y todos los museos hemos tenido que revisar los planes y decimos, también las ambiciones. Pero aquí, en este momento, por ejemplo, hubiéramos tenido que celebrar una gran exposición dedicada a Rafael, en ocasión del 500 aniversario de su muerte en 1520. No ha sido posible, lo hemos trasladado al 2022 y así es cuando lo haremos. Para el año 21, que es lo que me preguntas, en la primavera celebraremos Durero, el pintor renacentista alemán, en una exposición que se llama Dürer's Journeys, Travels of a Renaissance Artist, los viajes de Alberto Durero, los viajes de un artista del Renacimiento, porque Dürer es un hombre con una visión muy internacional. Visita Italia en 2 ocasiones, también hacia el final de su vida, pues hace un viaje al norte muy bien documentado hacia Holanda, y sabemos mucho de estos viajes. Entonces, también es una forma de, decimos, presentar la actividad de Durero desde un punto de vista de una visión internacional. Y en el otoño, la gran exposición del otoño la dedicamos a Impressionist Decoration. Los impresionistas dan siempre mucho de sí, pero vamos a focalizar en un aspecto de su actividad que no ha sido objeto de ninguna exposición, que es su trabajo como decoradores de interiores de casas o de espacios domésticos, también sus diseños para objetos, etcétera, y vamos a intentar recrear algunos de los conjuntos de estos sistemas de decoración que desarrollaron ellos a partir de los años 60 del siglo XIX. Necesito que descubran una vacuna luego para ir.
Eso es lo que espero, para que todos podamos desplazarnos bien. Bueno, ha sido un placer, Gabriele. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo lo he disfrutado muchísimo escucharlo. Estoy cierta que también nuestra audiencia, les doy las gracias a todos, a quienes han estado viendo esta actividad y recordarles que Puerto Ideas, Valparaíso, tiene más todavía, tiene otras actividades en las cuales también pueden participar. Muchísimas gracias y espero poder conversar, Gabriele, con usted aquí en Chile muy próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Comunicas una gran pasión por la National Gallery, lo compartimos y lo compartimos con un gran número de aficionados a la National Gallery. Gracias por recibirme en esta entrevista. Muchas gracias y mucha suerte en lo que viene por delante. Muchas gracias. Gracias.